Perón y Draganovic, ninguna de aquellas personas, ninguno de aquellos criminales de guerra croatas había viajado a Argentina. A los 2 meses, Pavelic llegó a Buenos Aires y se estableció sin ningún problema. Evita visita también Génova, el puerto del norte de Italia por donde escapan muchos de los dirigentes nazis. Además de su marido, Evita Perón fue otra de las personas que contribuyeron a que criminales de guerra nazis consiguiesen huir. El mayor crimen de la historia, de la humanidad, quedó en parte impune, porque esta mujer egoísta trató de elevar su estatus en el Vaticano y en las principales naciones de Europa. Se dice que Draganovic pertenecía a un grupo llamado Intermarinium. En la década de los 40 y 50, este grupo se encargaba de conseguir que los nazis huyesen por el oeste de Europa. Agentes de la inteligencia estadounidense mantienen estrechos vínculos con Intermarinium y frecuentemente reclutan agentes de esa organización. Después los utilizan para formar grupos rebeldes detrás del telón de acero en la Europa del Este comunista. Otra red utilizada por los nazis está dirigida por una de las figuras más heroicas del Tercer Reich, Otto Skorzeny, uno de los oficiales de confianza de Hitler y líder de las fuerzas especiales. Skorzeny no solo escapa del castigo de los aliados, sino que además ayuda a escapar a otros muchos nazis. Gracias a sus contactos secretos y pisos francos, forma una red que se extiende desde la España fascista hasta Sudamérica. Otto Skorzeny estaba considerado por los aliados como uno de los fugitivos más peligrosos de Europa. En septiembre de 1943, su fama creció al liderar una arriesgada misión para rescatar a Mussolini. Al acabar la guerra, Skorzeny se entrega a las fuerzas aliadas, pero en 1948 se fuga de la cárcel con la ayuda de otros oficiales de las SS disfrazados de soldados estadounidenses. Después, Skorzeny entra en el tenebroso mundo de la inteligencia aliada, poniéndose en contacto con agentes de Estados Unidos. Estos le ayudan a montar un negocio de importación y exportación en España. Francisco Franco, jefe del gobierno fascista, simpatiza con los nazis. Skorzeny monta su propia organización de fugas llamada Die Spina, la araña. Esta organización tiene una red de casas francas por España y por el resto de Europa. Además, Skorzeny hará amistad con Perón. Incluso hay rumores que hablan de un posible romance con su mujer, Evita. En 1952 se casa con la hija de Hjalmar Schacht, ministro de Economía de Hitler en los años 30. Schacht, tras ser absuelto por crímenes de guerra, dirige un imperio bancario con sede en Hamburgo. Pero además maneja el oro sacado de contrabando de la Alemania nazi al final de la guerra. Skorzeny consigue escapar de la justicia. En 1959 se traslada a Irlanda, donde compra una residencia de verano en Kildare. Sigue muy relacionado con Juan Perón y en 1964 asiste a un funeral por Evita en Madrid. Cuando muere de cáncer en 1975, asisten a su funeral muchos antiguos camaradas entonando canciones fascistas en público. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Pero no son solo los nazis los que ayudan a escapar a los suyos. En su guerra contra los soviéticos y estando Alemania en primera línea, los agentes de la inteligencia americana utilizan a los antiguos oficiales de las SS nazis para obtener información sobre sus enemigos del bloque comunista. Uno de aquellos nazis trazó su propio plan de fuga. El general Reinhard Gillen fue jefe de la inteligencia militar alemana en el Frente del Este. Gillen tenía escondidos en microfilms documentos de sus operaciones de espionaje contra el Ejército Rojo. Ese era su pasaporte a la libertad. Cuando termina la guerra, Gillen huye del Ejército Rojo.
coge sus valiosos microfilms y se entrega a los americanos. Tras ser interrogado en Estados Unidos, vuelve a Alemania y reúne en un cuartel de Múnich a parte del personal que tuvo a su cargo durante la guerra. Allí trabajará a las órdenes de la inteligencia militar estadounidense. Gillen establece contacto de nuevo con antiguos agentes alemanes que ahora trabajan como agentes secretos en la Europa del Este. También recluta antiguos miembros del servicio diplomático alemán. Probablemente se sirvieron de estos contactos para conseguir que huyesen muchos fugitivos nazis. Gillen se pone en contacto con Otto Skorzeny y al parecer le ayuda en su negocio de España. Aunque las actividades de Gillen no influyeron al ser reclutado como agente para la Guerra Fría, la siguiente historia afectó a muchos altos oficiales nazis. Klaus Barbie es jefe de la Gestapo en la ciudad francesa de Lyon. Su brutalidad le ha valido el apodo de El Carnicero de Lyon. El golpe más sonado de Barbie es la detención de Jean Moulin, embajador francés de la Francia Libre. Moulin es el responsable de unir grupos rivales de la incipiente resistencia francesa en 1940. Muere por el brutal interrogatorio y por las torturas a las que le somete Barbie. El 6 de abril de 1944, camiones alemanes irrumpen en un pueblo francés. Asaltan una escuela que sirve de refugio a niños y niñas judíos. El arresto de niños, incluso de 3 años, es un acto desgarrador. Los niños son llevados a Auschwitz, en Polonia, y allí terminan su viaje en la cámara de gas. Un mensaje vía Telex informando sobre este suceso lleva la firma de Klaus Barbie. Al final de la guerra, Barbie es responsable de la muerte de más de 4.000 franceses y de más de 7.000 deportados. Es uno de los mayores criminales de guerra. Se le busca por los asesinatos y torturas de Lyon. Pero Barbie ha desaparecido. Huye a Alemania y se esconde durante los caóticos años de la posguerra. Los agentes que le ayudan a escapar son americanos. Este es uno de los episodios más oscuros de la caza de fugitivos nazis. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, es el responsable de la muerte de miles de hombres y mujeres franceses. Pero en 1945 no se enfrenta a la justicia. Barbie ha escapado, pero no ayudado por sus compañeros nazis, sino por agentes de la inteligencia americana. Cuando las relaciones entre la Unión Soviética y los aliados occidentales empeoran, los conocimientos de los exoficiales de la Gestapo se vuelven útiles. Al comenzar la Guerra Fría, Barbie trabaja para la inteligencia americana en Alemania Occidental. Durante los primeros años de posguerra en Europa, hay una evidente corriente política contra todo lo relacionado con el nazismo o el fascismo. Los Estados Unidos temen que muchos países europeos elijan gobiernos de extrema izquierda. La inteligencia americana necesita la ayuda de Barbie para obtener información sobre los agentes comunistas en Europa. Lo instalan en una confortable casa de Habsburgo. Hay algunos intentos de interrogarle sobre su pasado, pero sus conocimientos influyen en la decisión de no castigarle. En 1948, Rusia bloquea Berlín Occidental. El mundo está al borde de una confrontación armada. Barbie sigue siendo útil. El mayor Eugene Kolb, agente de inteligencia, prefirió no tener en cuenta su pasado. Lo único que sabíamos sobre Barbie y lo que nos interesaba de él era que había sido oficial de la Gestapo, y eso era muy embarazoso. Primero, sencillamente, por la degradación que conllevaba haber pertenecido a este cuerpo. En segundo lugar, era una clara violación de la categoría de arresto automático. Y la categoría de arresto automático aún era obligatoria. Tenía que haber sido arrestado y no lo fue. Pero nosotros no teníamos realmente ninguna información
de que hubiera sido un criminal de guerra. Y considerando la gran utilidad que tenía para nuestra agencia, no tuvimos, por así decirlo,